Bueno, vamos a empezar a programar este método, el método simplex. Es muy sencillo, ya dijimos que va a entrar el vector de costos, la matriz A, que va a guardar los variables de las ecuaciones de las restricciones de desigualdad, y B, que va a guardar esos valores de la función de la derecha. Y entonces vamos a empezar con esto. M es igual al tamaño de A, 1. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Entonces con M nos va a decir cuántas son las ecuaciones, las restricciones de desigualdad que tenemos en el problema. Eso es lo que nos va a guardar M. B va a ser una matriz. Aquí vamos a empezar a separar. Acuérdense que la matriz A se separaba en la parte básica y en la parte no básica. Como estamos entrando las variables de desigualdad, las ecuaciones de desigualdad, entonces vamos a generar una matriz B que va a ser las variables de holgura. Estamos decidiendo ya que las variables de holgura, que va a ser de tamaño M. Entonces una matriz identidad para B. Y N es de la matriz A. La matriz A quiere decir que las variables de holgura simplemente van a formar la base. Vamos a asumir que la base ya es la identidad. Y que N va a ser A, las variables que estamos ingresando. CB, los costos básicos van a ser 0. ¿Por qué? Porque las variables básicas no aparecen dentro del problema. Las variables de holgura no aparecen dentro del problema en el primer caso. Entonces van a ser 0. Y entonces los costos no básicos va a ser F. ¿Cuáles? Los costos que veníamos con el problema inicial. Entonces calculamos nuestro cuadro simplex. Si ustedes recuerdan cómo se calcula el cuadro simplex, es de esta misma forma. 1, ceros en fila sería 1, M, que M es el número de variables básicas. Ceros en columna serían M ceros en columna, 1. B, que va a ser una matriz identidad que va a estar acá, puede ser 2×2, 3×3, 4×4, dependiendo de cuántas restricciones de desigualdad tengamos. CB menos la inversa de B por n menos cn. Acuérdate que la inversa de B es de identidad. No necesitaríamos escribir esta parte de acá, pero de todas formas para este primer caso lo vamos a hacer. Lo ideal es que siempre sea la identidad. Siempre la identidad para no recalcular inversas. Listo, tenemos esto acá. También cómo se calculan el costo de la función objetivo en este instante. Sería la inversa de B por los valores B, que entra de forma de columna, por CB, que son 0 en este caso. La inversa de B por B, que son los costos, son las variables que van al lado positivo, al lado derecho de las restricciones de desigualdad, y esta parte de acá, que es la inversa de B por N. Entonces, lo primero que vamos a mirar es que con esto de acá se calculaba la optimalidad del problema. Y con esto de acá se calculaba la factibilidad del problema. Ya sabemos que si todos los elementos de acá arriba, de este vector que tenemos acá, son menores o iguales a 0, decimos que el problema es óptimo. Y si todos los valores de acá son positivos, decimos que es factible. Esto es una columna y esto es una fila. Entonces, vamos a mirar primero que todo esas dos funciones. Vea, yo generé una función que llama factibilidad y optimalidad. Entonces acá abajo creé dos funciones, las cuales es primero medir la factibilidad. ¿Cómo se mide la factibilidad? Con esta que ya habíamos hablado acá, la factibilidad. Si todos son positivos, entonces lo primero que hacemos es vamos a cuadro que llamé al cuadro simplex, esto de acá que tenemos. Entonces cuadro de 2. ¿Por qué desde 2? Porque no vamos a tomar la primera fila. Desde 2, que sería desde... Todo esto es la primera fila de acá para abajo. Entonces vamos a tomar todo este vector desde 2 hasta end, hasta la última fila, coma end, que quiere decir la última columna. Entonces la última columna, y desde la segunda fila hasta la última, mire si todas son mayores que 0. Si todas son mayores que 0, entonces él analiza si fat, si esto es cierto, quiere decir todos los elementos de fat están en 1, quiere decir todos son mayores que 0, entonces
f es igual a 1. Quiere decir, el cuadro es factible. La base que estamos tomando es factible. Si no se cumple, entonces es infactible. Eso es lo que va a hacer esta función, que se va a llamar factibilidad, a la cual entramos con cuadro. Entramos con esto de acá, esta variable cuadro, que es la matriz, y devuelve una variable f que es 1 si es factible y es 0 si es infactible. Y la función de optimalidad, entonces ya vamos a entrar con dos variables, la cual va a ser cuadro, que es el cuadro simplex como va, y con m, que es el número de variables no básicas del problema, de variables básicas del problema. Y él nos va a retornar un valor de d, que nos va a decir si d es 1, la base es óptima, y si d es 0, es no óptima. Entonces, ¿cómo vamos a mirar eso? Si recuerdan, la optimalidad se mira con esta parte de acá. Entonces tenemos que agarrar todo este vector y volver a analizarlo si todos estos valores son menores o iguales a 0. ¿Cómo hacemos eso? Entonces simplemente le decimos, vea, de cuadro queremos la primera fila. Mire que solo es la primera fila la que tenemos que tomar, primera fila, solo esta parte de acá. Y miramos la columna desde 1 más m sería 1, que es esta primera fila, y m, que son todas estas, que es esta primera columna, y m, que son todas estas columnas de acá para acá. Esto tiene m columnas, toda esta parte de acá. ¿Por qué? Porque son m variables básicas. Entonces 1 más m, entonces ya estamos parados acá en la última columna de las variables básicas, más 1 para pararnos en la primera variable no básica. Entonces por eso está de esta forma, 1 más m más 1, simplemente para que ustedes lo entendieran más fácil. Yo le pude haber colocado 2, pero es mejor tenerlo así, 1 más m, porque ahí estamos parados en la última columna de las variables básicas, más 1 ya para pararnos en las variables no básicas. Entonces desde 2 más m hasta menos 1, hasta la última columna, que es esta de acá, menos 1. Ahí se terminan las variables básicas. Entonces analizamos todo este vector. Esto es un vector fila, si ustedes ven es una sola fila, y miramos si todos los valores son menores o iguales a 0, y miramos esta cosa de acá. Si se cumplen, si todos los valores ahí son menores o iguales a 0, entonces la base es óptima. D es igual a 1, devuelve un 1. Si no, D es igual a 0. Entonces en el siguiente video vamos, ya hablamos de factibilidad, de optimalidad. Vamos a mirar este else, if else, de qué se trata, y entramos a analizar ya el código del cuadro simplex, el cual es muy básico. Espero que esté muy bien. Hasta luego.